Buenas tardes, tengan todos. Vamos a comenzar esta clase. Bueno, la voy a grabar para que los que no se puedan unir la tengan y que puedan enterarse un poco de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Como ven en el título, se refiere un poco al ciclo Rankine, ciclo ranking. Ok, les informo, les notifico que ya la evaluación correspondiente a la tercera corte se las coloqué. Es un cuestionario donde hay unas preguntas y esta vez son preguntas donde vamos a incluir la fuente de donde lo sacamos y vamos a hacer un análisis, aunque sea de 2 o 3 líneas, de lo que nosotros entendemos de ese párrafo o esa definición o eso que se les pregunta dentro de ese cuestionario. Son 10 preguntas donde cada una tiene un valor de 2 puntos. Ok, bien, vamos a trabajar. Dicho eso, pues para que lo tengan presente, pueden ir ingresando en el aula virtual y ahí van a encontrar el cuestionario. Pues ya lo tienen todos estos días, como hasta el martes. Creo que es tiempo bastante suficiente para poderlo trabajar bien. Ok, bueno, vamos a trabajar el ciclo ranking. Ok. Eh, ok, el ciclo ranking o ranking, a diferencia de los demás ciclos de potencia de gas, este ciclo tiene una palabra clave que se llama fluido y que se llama entropía. Ok, y este ciclo se basa, o básicamente lo que trabaja o lo que estudia es el fluido del trabajo que permanece como gas durante el ciclo. Ok, en los ciclos de potencia de vapor, el fluido de trabajo se evapora y se condensa alternamente. Ok, y este ciclo normalmente se utiliza en las que son las centrales de generación de potencia, como son las centrales de generación a carbón. Hay un ejemplo que le coloco en las láminas, hay otro de centrales nucleares y hay otra central eléctrica a gas natural. Ok, entonces lo que se estudia aquí es el vapor de agua como un fluido de trabajo y que se usa para dar ese ciclo de potencia, para que eso pueda abaratar el costo, la disponibilidad y pueda trabajar mucho con la entalpía de alta vaporización. Ok, pero básicamente lo que nosotros trabajamos en este ciclo son los temas de la entropía. Las centrales eléctricas a vapor, o normalmente de vapor, son llamadas centrales carboeléctricas, o centrales nucleoeléctricas, o centrales eléctricas. Ok, utilizan el gas natural y según el tipo de combustible que emplea para suministrar el calor al vapor, se le puede clasificar de una manera o de otra. Ok, ok, para poder avanzar con el ciclo de potencia de gas, este ciclo, el ciclo Rankine, nosotros hacemos una introducción de las leyes de la termodinámica. Ok, comenzamos a trabajar la primera ley, la segunda ley, eso pues ya saben que es en termodinámica 1, la termodinámica 2, donde nosotros empezamos a ver las leyes de la termodinámica, porque las leyes de la termodinámica se aplican en lo que es esta resolución. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de la primera ley de la primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo con el calor. Ok, y este trabajo y calor es un trabajo transferido, se intercambia a través de un sistema y ese sistema tiene una variable termodinámica. Ok, es la energía interna la que empieza a trabajar y empieza a mostrar esta primera ley de la termodinámica. Dicha energía que está en esta primera ley de la termodinámica ni se crea ni se destruye. Ok, esta energía se transforma. Entonces, el principio básico de la primera ley de la termodinámica es que la energía ni se crea ni se destruye,
sino que se transforma. La transformación de una energía a otra, como está en la lámina que le estoy preparando. Esto nos da una cantidad de energía. Vamos a hacer una pregunta: ¿qué es la energía interna de un cuerpo? ¿O por qué principio, o el primer principio de la termodinámica es fundamental o básico para poder entender los ciclos de la potencia de gas? Bueno, por esto, porque la energía pues, hace una transformación. O sea, no es que se va a destruir, ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Muchos sistemas de energías, como las centrales eléctricas, operan en condiciones estacionarias donde se consigue una energía que no se crea ni se destruye, sino que lo que hace es transformarla. Por ejemplo, aquí está un principio de conservación de la masa para una tina de baño ordinario. Como este ejemplo es visual, nos hace entender este principio de la primera ley de la termodinámica. El cambio de energía de un sistema durante el proceso es igual al trabajo y a la transferencia de calor neto entre un sistema y sus alrededores. ¿Ok? Entonces, es importante tener este principio claro. ¿Ok? Y el principio básico de esta primera ley es que la energía no se crea ni se destruye, solo se cambia de forma, solo se transforma. ¿Ok? Solo se transforma. De hecho, hay muchos ejemplos de ese tipo de primera ley de la termodinámica. Muchos ejemplos de eso. Ok, la segunda ley de la termodinámica nos da como criterio básico, digamos que es el segundo principio de la termodinámica. Este principio establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, ¿ok? Y esto se da durante el intercambio de calor. Entonces, en la segunda ley de la termodinámica, nosotros tenemos o dirigimos una dirección del proceso y verificamos la calidad de la energía. Por lo tanto, el segundo principio o la segunda ley de la termodinámica establece que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. Luego estamos empezando a estudiar la entropía. Cuando yo les nombro la entropía es porque en los ciclos de potencia de gas se trabaja mucho este tema de la entropía y entra mucho las leyes de la termodinámica. La primera, por supuesto, cuando hacemos un estudio de la energía, y la segunda, cuando estudiamos la cantidad de entropía del universo y cómo esa tiende a incrementarse. Aquí tenemos el ejemplo de una taza de café. Hay calor, hay una taza de café caliente. No se pondrá más caliente en una habitación fría, por mucho frío que le coloquemos. ¿Ok? Esa cantidad de entropía, pues no se va a incrementar en el tiempo por mucho frío que le demos. Hay otro ejemplo, aquí este mismo: transferir el calor a un alambre no va a generar electricidad. ¿Ok? Transferir calor a un alambre no genera electricidad, no genera. Generará calor, pero nunca la energía, ¿no? Transferir calor a una rueda de paletas en una hélice, como la vemos aquí, no hará que ésta gire, ¿no? Porque el calor no tiene nada que ver con el tema del giro de la hélice. Entonces, la segunda ley nos establece la dirección del proceso y la calidad de la misma energía. Importante tener claro esta definición, porque este principio establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Es decir, no, los fenómenos físicos llevan un orden y son irreversibles, no los puedo cambiar. Especialmente se da en el intercambio de calor. Ok, el segundo principio introduce la función de la entropía, como ya les dije al principio y vuelvo a repetirlo ahorita. Esta entropía es asimilada como una noción básica de aleatoriedad y no puede crecer en el curso de una transformación termodinámica real. Ok, bien, vamos a avanzar acá un poquito. Aquí vemos los ejemplos anteriores de la segunda ley de la termodinámica en un solo sentido. Siguen los procesos, ocurren en una cierta dirección y no en una dirección contraria, no se puede contradecir. La primera ley de la termodinámica no restringe la dirección de un proceso, pero satisfacerla no asegura que en realidad ocurre en el proceso. Esta falta de adecuación de la primera ley para identificar un proceso puede tener lugar si se remedia introduciendo otro principio general, que es la segunda ley de la termodinámica. Por eso se introduce la segunda ley para garantizar entonces lo que es lo que no nos da la primera ley, o sea, la dirección del mismo proceso en sí.
Por lo tanto, la segunda ley de la termodinámica lo que hace es conducir el proceso hacia una nueva propiedad a la cual la llamamos entropía. ¿Ok? ¿Y qué es la entropía? ¿Qué es la entropía? La entropía es una medida cuantitativa del desorden microscópico de un sistema. Es decir, que la entropía es aplicable para diferentes tipos en un proceso o de un sistema, independientemente de que esos sistemas o procesos sean espontáneos. Por lo tanto, decimos que la entropía es la probabilidad de que un proceso ocurra en una determinada dirección. Eso es básico o la básica definición de la entropía. Si se estudia la probabilidad de que ese proceso ocurra en una determinada dirección. Como por ejemplo lo tenemos acá, en esta lámina, en la parte de abajo. Un proceso no sucede a menos que satisfaga tanto la primera como la segunda ley de la termodinámica. Es decir, que el proceso tiene que darse en las dos leyes. Y en la entropía entonces nos enseña eso. O sea, nos va dando la probabilidad para que ese proceso ocurra en la dirección o en una determinada dirección. El uso de la segunda ley de la termodinámica no se limita a identificar la dirección de los procesos también. Afirma que la energía tiene calidad, así como cantidad. Luego, en la primera ley de la termodinámica, digamos que estudiamos el tema de la cantidad. Sin embargo, en la segunda ley nos verificamos más o nos detenemos más en la calidad de la energía. Decíamos en la primera ley que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Hablando un poco de la cantidad. En la segunda, habla más de la calidad. Y para esa calidad, entonces introduce el concepto, la definición de entropía, que la entropía estudia la probabilidad de que ese proceso ocurra en una sola dirección. Conservar la calidad de la energía es una cuestión importante para nosotros los ingenieros. ¿Ok? Y la segunda ley de la termodinámica lo que nos da son los medios para determinar esa calidad de la energía, así como el grado de degradación que sufre la energía durante el proceso. Lo podemos ver en las centrales eléctricas. Por ejemplo, un ejemplo básico, creo que en la última evaluación que tuvimos del ciclo Brighton, pues había algunos ejemplos o unas preguntas relacionadas con el tema si tuviésemos que aplicar ese tipo de ciclo, ¿cuál colocaríamos? Bueno, muchos se enfocaron más en el tema de la energía. Bueno, la segunda ley nos da un paso más. La segunda ley nos garantiza la calidad de esa energía que nosotros ya construimos en ese sistema. Ok, eso digamos que es una diferencia para que nos demos cuenta, ¿no? Cómo vamos avanzando en un hilo conductivo de las cosas. A mayor cantidad de energía, a alta temperatura se puede convertir en un trabajo. Por lo tanto, tiene una calidad mayor que esa misma cantidad de energía a una temperatura menor. La segunda ley de la termodinámica se usa también para determinar los límites teóricos en el desempeño de sistemas de ingeniería de uso ordinario, como son las máquinas térmicas, refrigeradores, y nos ayuda a determinar el grado de las reacciones químicas. Ok, vamos a ver aquí en esta clase lo que son las máquinas térmicas, vamos a ver si nos da tiempo, pero forma parte de lo que vamos a trabajar en las siguientes láminas. Ok, depósitos de energía térmica. Los depósitos de energía térmica se clasifican en dos, son fuente y sumidero. La fuente suministra la energía en forma de calor y el sumidero absorbe la energía en forma de calor. Todo es enfocado en el calor. Los cuerpos de masa térmica relativamente grandes se pueden modelar como depósitos de energía térmica. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son estos depósitos en el mundo. Los ríos, los lagos y el océano son depósitos de energía térmica. Hay una energía que es la fuente y hay una energía térmica que es sumidero. Ok, según la segunda ley de la termodinámica enunciada por Kelvin y Planck, dicen que es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Es imposible que eso pueda ocurrir, según el enunciado de Kelvin Planck. Ninguna máquina térmica, ya que entramos en las máquinas térmicas, puede tener una eficiencia térmica al 100%
O bien, para que una central eléctrica opere, el fluido de trabajo debe intercambiar calor con el ambiente, así como con un horno. Bueno, aquí tenemos el depósito de la energía térmica, la máquina térmica, y esta máquina térmica, digamos que se salta este enunciado de Kelvin Planck, la segunda ley. Por supuesto, ellos se basan en la segunda ley de la termodinámica, donde dice que es imposible que un dispositivo opere con un ciclo de un solo depósito. Ok, hola, Damaris. Bueno, vamos a continuar. Ok, las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas lo que hacen es convertir el calor de forma directa y por completo a un trabajo. O sea, lo que hacen las máquinas térmicas es utilizar el calor y convertirlo en un trabajo. Y para ellos eh, hace diferentes, y para ello realiza diferentes, ok, y para ello realiza diferentes operaciones. Aquí está una fuente a alta temperatura, una máquina térmica y una temperatura baja en el sumidero. Como les dije anteriormente, para realizar, se requiere para realizar esto, pues la fuente y el sumidero en las máquinas térmicas. Sin eso no se podría realizar ese tipo de trabajo. Parte del calor que recibe una máquina térmica se convierte en trabajo, mientras que el resto es rechazado por el sumidero. Luego, en las máquinas térmicas incluimos la fuente y el sumidero. Eso ya lo vimos en la lámina anterior. Incluimos esas dos cosas para poder resolver o para poder entender lo que hace una máquina térmica. Ok, las máquinas térmicas difieren bastante entre sí, son diferentes, pero es posible caracterizarlas a todas mediante el siguiente proceso escalonado. En primer lugar, una máquina térmica recibe calor de una fuente a temperatura alta. Podemos llamar energía solar, horno de petróleo, reactor nuclear, entre otros. Hay fuentes naturales y hay fuentes que son creadas por el hombre. Recuerdo que estas son las fuentes. Ok. Una vez que reciben el calor, las máquinas térmicas convierten parte de este calor en un trabajo. Por lo general, lo hacen en forma de flecha rotatoria. O sea, convierten el calor que lo recogen en la fuente en un trabajo. Por eso les decía anteriormente, o sea, lo básico de las máquinas térmicas es el calor convertirlo en un trabajo. En un tercer momento, rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura, como son la atmósfera, los ríos, los mares, entre otros. Es decir, ya el sumidero es lo que recoge lo que queda de desecho. Y el último paso, operan como un ciclo. Les recuerdo que estamos en ciclos y los ciclos tienen una entrada, un inicio, luego hay un desarrollo, cumplen el proceso y vuelven otra vez a dar la vuelta. A eso se refieren los ciclos. El ciclo Brighton, pues ya vimos ejemplos de cómo era un ciclo que incluso había una recirculación. En el ciclo Brighton también, en el ciclo Rankine también. Ok, vamos a ver diferentes maneras de cómo ir estudiando. De esta manera, en esta clase no vamos a ver completamente el ciclo Rankine, nos va a llevar varias clases. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo lo que son las introducciones primarias, que son la primera ley de la termodinámica, la segunda y las máquinas térmicas. Y vamos a hablar del ciclo de Carnot también. Vamos a ir para la siguiente lámina. Las máquinas térmicas y otros dispositivos cíclicos, por lo común, requieren un fluido hacia y desde el cual se transfiere calor mientras experimenta un ciclo. A este fluido se le conoce como fluido de trabajo. La máquina térmica se usa con frecuencia en un sentido más amplio que incluye dispositivos que producen trabajo que no operen con un ciclo termodinámico. La idea básica, entonces, de la máquina térmica es que convierten el calor en un trabajo y hacen un ciclo para recircular y quedarse en ese trabajo con el calor que se requiere para poder mover los motores.
Por ejemplo, las máquinas térmicas están relacionadas con combustión interna, como las turbinas de gas, los motores de automóviles, etcétera, etcétera, ¿no? Estos dispositivos operan en un ciclo mecánico, pero no en un ciclo termodinámico. En una de las primeras clases también veíamos esa diferencia. Ok, el dispositivo productor de trabajo que mejor se ajusta a la definición de una máquina térmica, entonces es la central eléctrica de vapor. Digamos que eso es el ejemplo básico, el ejemplo más llamativo, el ejemplo más visual. Una central eléctrica de calor es una máquina térmica por definición. Y es una máquina de combustión externa, es decir, la combustión se lleva a cabo fuera de la máquina y la energía liberada durante este proceso se transfiere a vapor como calor. Hay una cantidad de procesos y reacciones químicas que se van dando en cada uno de estos ciclos. Vamos a ver quién me está preguntando algo. Hola, Mari, buenas noches. Bien, bueno, les recuerdo que estoy grabando la clase por si se cortaron o entraron tarde, bueno, después yo la colocaré y, y ahí la van viendo para poder avanzar. Ok, vamos a continuar aquí. Bueno, esto es lo que les decía de los ciclos. Hay una entrada, hay una caldera, hay una turbina, un condensador. Hay un esquema de una central eléctrica como la que mostramos aquí en esta gráfica. Ok, es un diagrama bastante simplificado que nos muestra el análisis central de una central de vapor real. Ok, por ejemplo, el calor o el trabajo de entrada es la cantidad de calor que suministra el vapor en una caldera de una fuente de temperatura. Este calor de salida que nos encontramos acá, ¿no? Porque son dos, uno de entrada y uno en la salida. El de la entrada es el calor que se suministra cuando se entra en la fuente y el de salida es el calor que se rechaza y que queda en el sumidero. El trabajo de salida es la cantidad de entrega de vapor cuando se expande en la turbina, que lo tenemos aquí. Y el de entrada es la cantidad de trabajo requerido para comprimir el agua a la presión de la caldera. Vamos que estos son todos los procesos que nosotros hacemos para poder diseñar o para poder trabajar en una máquina térmica. Ok, una máquina térmica se basa en este funcionamiento o en este ciclo. Como ven, hay una bomba, una caldera, una turbina y un condensador. Cada uno de ellos tiene, bueno, aquí tiene sus explicaciones, como son los calores de entrada y salida y los trabajos que realizan cada uno. Ok, entonces, bueno, tengan presente este esquema. Hay una pregunta que tiene que ver con este esquema. Y bueno, pues tratar un poco de justificar esta respuesta más real, ¿no? Que ustedes puedan elaborarlo también. Recuerden que no es solamente este, copiar y pegar, ¿no? También tenemos que tratar de trabajar un poco nosotros mismos, pues construir algo de nuestro pensamiento que más adelante nosotros podamos dar razones. Un ingeniero le preguntan y por lo menos tiene una idea. Es la idea, tener una idea, no como hace muchos estudiantes que empiezan al azar, la flecha de la diana para ver si la pegan. No, por lo menos yo tengo una idea, sé por dónde voy. Puedo volver sobre lo mismo, pero sé por dónde meterme. Ok, esto es lo mismo que le dije antes, el trabajo neto. De hecho, se puede calcular el trabajo neto de salida. Por cierto, lo que es la próxima semana vamos a trabajar algunos ejercicios, pero bueno, yo les comentaré. No quiero comentarlo acá. Este, Esto es más de lo mismo, la eficiencia térmica. La eficiencia térmica es la fracción de la entrada de calor que se convierte en salida de trabajo neto y es una medida de desempeño de una máquina térmica. Luego la eficiencia térmica me da la medida de desempeño de la máquina en sí misma. Se puede calcular la eficiencia térmica, la salida de trabajo neto entre la entrada de calor. Ok, algunas máquinas térmicas se desempeñan mejor que otras. Eso se mide por la eficiencia térmica que mide la máquina, según la entrada de calor y el trabajo que realiza el ciclo en sí mismo. Ok, esto más de lo mismo. Algunas fórmulas que vamos a ir viendo.
Ya en los últimos, lo que son las últimas clases, pues van a ser un poco más de práctica, ¿no? En ese aspecto. La eficiencia térmica es lo mismo que hablamos y el ciclo de vapor de Carnot. Ciclo de vapor de Carnot que se hace en estos cuatro procesos. Calentamiento, proceso isotérmico, proceso adiabático, proceso isotérmico y proceso adiabático. Parecido al ciclo del ciclo Brighton, pero en este caso el ciclo de vapor de Carnot. Entonces les invito también a estudiar este ciclo. Lo vamos a ir viendo este diagrama en las próximas clases. Sin embargo, hay una pregunta de iniciación sobre esto. Bueno, muchachos, me voy a despedir acá. Pues ya va quedando un minuto. Lo vamos a dejar aquí. Evidentemente esta clase continúa. Traten de resolver el cuestionario que ya les dejé en el aula virtual.